prácticamente el planteamiento venezolano ha sido que si la OEA no se alinea con respecto a los dos bloques que existen en Latinoamérica, entonces efectivamente se va a debilitar porque habrían países que estarían entonces saliéndose de la OEA, lo cual debilitaría profundamente a la OEA en términos hemisféricos. Esa es Claro. una realidad en la cual la OEA ha tenido que ir lidiando y su secretario general, por supuesto, ha bajado el tono. Es evidente en los últimos años que así lo ha venido haciendo, con tal de mantener, vamos a decir, a todas las partes dentro de la OEA, lo cual uno entiende en términos hemisféricos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el costo que eso implica, no solo para la institucionalidad de la OEA, sino en general para el hemisferio. ¿Usted cree que la OEA en definitiva ha perdido credibilidad? Además, llama la atención el por qué Venezuela, gobiernos como Cuba, inclusive Nicaragua, que no respaldan a la OEA y por ende crearon CELAC en Caracas para hacer, digamos, vamos a llamar el término que sí cabe en este momento, la competencia a la OEA. Entonces, ¿por qué preocuparse esos gobiernos, sobre todo Venezuela, de que en la OEA, un organismo en el que ellos aseguran no creer, o por lo menos el gobierno, se esgriman puntos como los que están ocurriendo en el país? Mire, básicamente, aunque la CELAC es de reciente creación, vea que la OEA tiene no solo una institucionalidad de larga data, sino que también tiene algunos instrumentos a nivel hemisférico que en el momento en que un país rompe en términos democráticos hay una serie de sanciones hemisféricas. Entonces, la OEA sigue teniendo músculo, más inclusive que la misma CELAC en términos de sanciones. Y yo creo que aquí habría que sentarse en dos elementos que me parecen de la mayor importancia. Por supuesto que el proceso democrático en Venezuela, por más cuestionamientos, puso a Maduro en la presidencia. Nadie cuestiona eso. Más bien creo que el cuestionamiento está en términos de cómo ese oficialismo está no solo llevando adelante el país, sino cómo está en este momento persiguiendo a una oposición que tiene derecho a manifestarse, que tiene derecho a organizarse. Claro, teniendo cuidado con el aspecto, digamos, del uso de la violencia. Sin embargo, yo creo que esto lo magnifica también el gobierno venezolano a propósito para efectivamente arremeter contra la oposición. Es evidente y es absolutamente necesario lograr conciliar la polarización que existe no solo dentro de Venezuela, sino que se está dando más allá de Venezuela, me refiero al hemisferio. Yo creo que la declaración de Machado, aunque no se transmita en viva, va a tener una cobertura de los medios que se va a transmitir y que es importante más allá de esa misma declaración el que la OEA tome cartas en el asunto, porque ya no solo hablamos de más de 30 muertos, estamos hablando de una situación que cada vez se está complicando y que ya no solo arrastra la realidad venezolana, sino en general hemisférica. Sobre todo en casos centroamericanos, por ejemplo, El Salvador, se ha emulado mucho la situación en Venezuela, una polarización tan radical que ni siquiera permitió esclarecer por un punto porcentual los recientes resultados de las elecciones el pasado domingo. Pero le quiero preguntar, señor Barahona, ¿cómo quedan ante la OEA, sobre todo ante los ojos de Venezuela, estos países, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Canadá, que fueron las 11 naciones que exigieron se hiciese a puertas abiertas la discusión? ¿Creen ustedes, los analistas políticos, usted personalmente, que hayan represalias del gobierno venezolano para con esos países? Mire, yo diría esto, yo creo que esos 11 países quedan como países independientes, aunque Venezuela va a tratar de tildarlos en términos de su cercanía con Estados Unidos, lo cual no es cierto, especialmente en el caso de Costa Rica, que tiene una política exterior absolutamente clara en ese sentido. A mí además, yo agregaría un poco en esa misma línea que no podemos dejar afuera el caso de Panamá. Vea que la señora Machado hoy está participando en buena lid por la participación y beligerancia que ha tenido Panamá dentro de la OEA. Eso a mí me parece de la mayor importancia, pero es un ejemplo quizás de la polarización en la que ha llegado ya a enfrentar el gobierno venezolano, por ejemplo, al vecino país de Panamá. Bueno, sin duda alguna es una situación, como usted dice, bastante tensa, que hay que manejar bajo la diplomacia estrictamente internacional con mano zurda, si se quiere, para evitar roces a posteriori, porque como le digo, según algunos otros expertos políticos que se han atrevido a pronunciarse, esto va a generar, bueno, muchísima tela que cortar a posteriori. UNASUR tiene previsto, de hecho, también, señor Barahona, asistir a una comisión del organismo suramericano a Caracas para evaluar la situación. ¿Hasta
¿hasta qué punto puede ser confiable la presencia de organismos como UNASUR, de ALBA, de la propia CELAC para corroborar esa situación? Porque Venezuela abiertamente ha dicho que no cree en la OEA. Bueno, mire, en primer lugar habría que decir que la OEA es la que tiene la experiencia de los observadores hemisféricos. Por eso es tan importante que pudiera no solamente asistir, sino brindar un informe detallado de la realidad. Yo creo que eso sería de la mayor trascendencia política a nivel hemisférico. No quiero restar la importancia que pudiera tener el que la CELAC o la misma UNASUR envíe observadores, pero me parece que hasta ahora la mayor experiencia en términos de observadores la OEA. Yo creo que deberían de participar la mayor cantidad de misiones de observadores. Yo creo que si efectivamente lo que quiere Venezuela es calmar fuera de sus fronteras la percepción de inestabilidad a nivel interno, debería de abrirse a esa observancia, no más bien cerrarse o solamente estar dispuesta a recibir algunos. ¿Por qué cree usted que estas 22 naciones que votaron, digamos, en contra de la apertura de esta reunión, de esta sesión allí del Consejo Permanente de la OEA, lo hayan hecho así, señor Barahona? ¿Usted cree que hay intereses económicos que van más allá de los políticos, obviamente de una cercanía, si se quiere, con un legado del expresidente venezolano ya fallecido Hugo Chávez? ¿Usted cree que haya, digamos, intereses, como les digo, económicos que se ratifiquen a través de este voto? Mire, creo que hay un conjunto de varios de los que usted mencionaba. Por algún lado habrán países que lo que les interesa es bajar el tono de estas declaraciones en la OEA y buscar una apertura del gobierno venezolano que permita establecer una misión de la OEA en Venezuela. Otros quizás menos políticos y más, digamos, preocupados por sus intereses económicos, por supuesto, estarán respaldando al gobierno venezolano, que ha desplegado ayuda en términos de cooperación internacional muy importante en los últimos años. Y por supuesto, esto entra a jugar parte cuando hablamos en términos diplomáticos de posiciones de esas misiones en organismos regionales, como es el caso de la OEA. Sin embargo, yo quisiera pensar que en general el hemisferio pueda tener una visión más allá de sus intereses particulares y pueda entender que las Américas necesita proyectar a nivel internacional una imagen no solamente comprometida en términos democráticos, sino con la resolución pacífica de conflictos. Señor Barahona, muchísimas gracias por sus minutos y por su tiempo. Ha sido todo un placer.